siguiente oradora, siguiente expositora. Maristela Svampa es socióloga, investigadora, militante en defensa de los bienes comunes y entre otros muchísimos libros escribió 15 mitos y realidades de la megaminería transnacional en Argentina. Precisamente su exposición, el tema central de su exposición es extractivismo, megaminería y patriarcado. Maristela Svampa. Antes que nada quiero agradecer la invitación tanto a Vilma como también a Alejandro Godard. Con Vilma venimos compartiendo ya varios espacios de discusión y de intercambio, y muy contenta de volver a ver también a Sonia, que sigue conservando la misma potencia y esa misma capacidad disruptiva que le conocí cuando compartimos varios espacios allá en el año 2005-2006, ¿no? Las culpables de esta presentación en realidad son mis amigas de la Fundación Rosa Luxemburgo, que desde hace años me vienen exigiendo, pidiendo, solicitando que reflexione sobre estos temas, y yo he comenzado a hacerlo de manera bastante tardía, y en los últimos meses, el mes de junio si no recuerdo mal, hicimos un seminario sobre feminismos populares en Ecuador que reunió a todo un activo militante de América Latina, en el cual trabajamos diferentes cuestiones, con lo cual lo que voy a presentar, algunas de las cosas que voy a presentar son aportes míos y otros son aportes colectivos. Yo quisiera hacer como una presentación o poner el acento en 3 ejes fundamentales. Primero, antes que nada, me gustaría dar algunos datos sobre la situación de las mujeres en América Latina para saber dónde estamos. En segundo lugar, sí quisiera hablar ahí de manera más concreta sobre extractivismo y patriarcado. Y en tercer lugar, quisiera hablar un poco sobre luchas socioambientales y mujeres y nuevos lenguajes de valoración, para efectivamente tampoco quedar pegada a una mirada tan negativa, digamos, y proponer también otras miradas. Primero, sobre la situación de las mujeres en América Latina. Cuando de la Fundación Rosa Luxemburgo me pidieron si podía hablar sobre estas cuestiones, se me ocurrió mirar por internet a ver qué informes había sobre la situación de las mujeres, y encontré que la CEPAL había realizado 2 informes muy completos durante el año 2012. Uno de ellos se llama El Estado frente a la autonomía de las mujeres, y otro estaba realizado por un grupo de feministas, de mujeres feministas, que trabajan para la CEPAL, y que era un observatorio sobre la igualdad de género, y básicamente hacía un balance sobre los programas sociales que se implementan en América Latina. Y estos informes, la verdad que me dejaron una sensación muy extraña, ¿no? Por un lado, eran informes que ponían el énfasis en el tema del avance de la autonomía sobre los cuerpos, el avance de la autonomía económica, el avance de la autonomía política. Pero por otro lado, dejaba bien en claro que había numerosos problemas y paradojas, ¿no?, que se nos planteaban en la actualidad. Primero, sobre la participación política. Efectivamente, el informe daba cuenta que las mujeres tienen una mayor participación política en América Latina. Tal es así que podemos hablar que se halla en curso, o estamos en curso, vamos hacia una suerte de paridad política. Por ejemplo, se ha registrado un fuerte aumento de la participación parlamentaria en América Latina, que es del 23%, ¿no?, los parlamentos, de la presencia de las mujeres, con niveles más elevados en Argentina, que llega hasta el 33%, perdón. Si bien efectivamente en puestos ejecutivos las mujeres tienen mucha menos participación. Pero en todo caso, el informe da cuenta sobre todo de los cambios culturales y el hecho de que esto muestra como correlato, por ejemplo, que en América Latina son varios los países que tienen presidentas mujeres. El caso de Bachelet primero en Chile, Cristina en Argentina, Dilma en Brasil, Bárbara Chinchilla en Costa Rica, y también presidentas mujeres en Jamaica y Trinidad y Tobago.
Sin embargo, sobre todo, hay varios estudios que enfatizan que en el caso de la participación femenina en el Congreso, las mujeres son, digamos, las que presentan, en términos porcentajes, son las que presentan menos proyectos, ¿no? Menos proyectos legislativos en el Parlamento y que efectivamente son incorporadas, muchas de ellas por una cuestión de cupo. Pero en todo caso el informe deja esta impresión de que marchamos hacia una paridad. Y sin embargo, digamos, si salimos de eso y miramos todo lo que tiene que ver con pobreza, ¿no? Y que ha cambiado en la última década respecto de estos temas, ahí se ve que efectivamente en los últimos 10 años ha habido un aumento de la tasa de empleo en la región y una disminución de la pobreza extrema o llamada estructural. Sin embargo, hay una situación de feminización de la pobreza que se ha agravado. Por ejemplo, en el año 2002, de 109 mujeres pobres, había 109 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres. En el año 2010 había 118 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres. O sea, fíjense ustedes que en los 10 años de la llamada década ganada para muchos países, aumentó la pobreza en las mujeres. La proporción, en todo caso, es mayor. Pero, sobre todo, los resultados son realmente preocupantes cuando hablamos de bonos y planes sociales, porque hay por lo menos 17 países en América Latina que instrumentan planes sociales o política de bonos, como se llama en otros países, programas de transferencia condicionada, esto es, transferencia económica que requiere una contraparte que después explicitaría. En todo caso, una cuestión que ya llama la atención es el porcentaje de población que en América Latina está bajo planes. 19%. Repito, 19% de la población en América Latina está bajo planes sociales, de los cuales la mayor parte son mujeres. Y de ellos se estiman más o menos 25 millones de familias que involucrarían a 113 millones de personas. Fíjense ustedes la cantidad. Pero bueno, estos programas están feminizados, ¿no? Y el caso es que efectivamente estas mujeres, o podríamos decir, uno podría subrayar el hecho de que los estados han hecho un esfuerzo enorme por hacer una transferencia económica y la mujer pasa a ser el centro de la política estatal. Esto sin duda es un tema realmente interesante para debatir, pero esto presenta inmediatamente grandes limitaciones. Una pregunta que uno se puede hacer es si efectivamente estos planes sociales sirven o no para construir ciudadanía, estos programas destinados a mujeres. Y bueno, las feministas que trabajaron para la CEPAL dicen en todos los informes que de ninguna manera, que en realidad estos planes sociales no tienen una mirada de género. Y no tienen una mirada de género porque efectivamente las condiciones que suponen esos planes sociales está relacionado con su rol maternal. Y en muchos casos son programas derivados, es decir, no tienen por objeto a la mujer, sino a los hijos, a los niños, ¿no? Y se exige a la mujer como contrapartida que se realice el control sanitario y también el control escolar, que nos manda a la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de, efectivamente, de subrayar el hecho de que la mujer ha pasado a estar en el centro de las políticas estatales, los planes sociales han reforzado lo que se llama el maternalismo social. Esto es, la mujer es vista como un instrumento de la política social, básicamente, y las madres, sobre todo, son instrumentos de la política social y ellas deben asumir toda la responsabilidad de cumplir con una serie de requisitos para seguir cobrando esos planes. Pero sobre todo también lo que hacen estos planes sociales es reforzar el rol tradicional de la mujer, el rol de la mujer como cuidadora. Es decir, que estamos lejos de ese ideal, ¿no?, de una sociedad igualitaria en la cual los hombres y las mujeres sean a la vez proveedores y cuidadores. Acá lo que tenemos son políticas sociales que apuntan al reforzamiento del rol de la mujer como cuidadora y con una responsabilidad muy estricta respecto de los hijos, caso del cual, si no llegara a cumplir con esos requisitos, efectivamente se le quitarían los planes. Entonces, la verdad que
nos deja un sabor muy amargo, ¿no? Como para reflexionar acerca de las paradojas a las cuales nos confrontan los planes sociales masivos que hoy se instrumentan en América Latina. Segunda cuestión, extractivismo y patriarcado. Nosotros venimos reflexionando acá con un grupo de compañeros que están aquí presentes, Mirta Antonelli, está también Eduardo Budinas y Quique Viale, que se acaba de ir por ahí. Venimos trabajando hace rato sobre el tema extractivismo, pero hemos reflexionado muy poco sobre el rol de la mujer en el modelo extractivista actual. Sobre todo, tengamos en cuenta que el extractivismo impone un modelo de acumulación muy vertiginoso, muy acelerado, que tiene como contracara también la desposesión acelerada y vertiginosa de tierras, de territorios y de derechos. Una de sus consecuencias es efectivamente el avance de, por ejemplo, la megaminería, de los hidrocarburos, convencionales o no convencionales, ¿no? Ese avance implica efectivamente una reconfiguración de los territorios y es al interior de esos territorios que tenemos que leer esos procesos que impactan fuertemente en la mujer. Desde mi perspectiva hay por lo menos dos dinámicas que es necesario tener en cuenta a la hora de hacer un análisis así más concreto. Hay por un lado el extractivismo se despliega a través de una dinámica de, podríamos decir, de enclave, pero también de una dinámica de desplazamiento. Dinámica de enclave, por ejemplo, la megaminería y los hidrocarburos, lo que hacen es efectivamente desplazar a las economías previamente existentes, ¿no? Y colocarse como erigirse en actividad central, una actividad central que tiene poca capacidad de derrame, al menos, y que sobre todo genera muchas distorsiones económicas, ¿no? Y una nueva estructura de desigualdades. Sobre todo no genera encadenamientos endógenos relevantes, el enclave, al cual la historia de la minería reenvía sin duda de manera clara. La dinámica de desplazamiento opera, si ustedes quieren, aunque están entrelazadas ambas dinámicas, es diferente, porque, por ejemplo, si pensamos en las mega represas o inclusive en el agronegocios, lo que sucede es que ahí la dinámica extractiva lo que requiere es, de alguna manera, desplazar poblaciones y vaciar territorios, ¿no? No por casualidad los analistas que hoy analizan, que hoy estudian el fenómeno de la soja, hablan de una agricultura sin agricultores. Es decir, por un lado, enclave y elección de una actividad como actividad principal que desplaza a las otras y se constituye como la megaminería, como dice Mirta Antonelli, en un modelo de ocupación territorial, y por otro lado, vaciamiento y desplazamiento de las poblaciones que generan ambos muchos conflictos. Nosotros leímos mucho de esos conflictos, pero quizás hemos leído menos qué tipo de configuraciones urbanas se van creando, ¿no? Y ahí realmente la historia nos reenvía a imágenes muy conocidas de las cuales ya Sonia dijo varias cosas. Hay, por ejemplo, dos figuras que podríamos hablar. Una de ellas es la figura del pueblo campamento, ¿no? Y otra es la de la ciudad commodity, ¿no? Pueblo campamento o ciudad commodity tienen ambas características similares. Le doy un ejemplo. Cerro Dragón. ¿Saben dónde está Cerro Dragón? Cerro Dragón está en la provincia de Chubut. Se encuentra a 70 kilómetros de Comodoro Rivadavia, ¿no? Cerro Dragón ocupa una superficie, ya les digo, pero porque esto tengo que verlo con anteojos, 17 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. 17 veces la ciudad de Buenos Aires. Es un clúster donde hay varias empresas petroleras, donde está Panamérica, está la British Petroleum, ingresó Eskenazi en una época y ya también ingresaron los chinos, ¿no? Un sector importante de la población queda sin duda fuera de esta capacidad de derrame del modelo petrolero que impacta fuertemente sobre Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia es la ciudad, una de las ciudades argentinas que tiene la tasa de criminalidad más alta del país. Es una de las ciudades que tiene también la mayor cantidad de prostíbulos en el país. Un colega mío, Sebastián Barros, me contaba hace poco cuando estuvimos en Chubut que 70 empleados de Plus Petrol, otra empresa petrolera, están o fueron hospitalizados con problemas de adicción. Ustedes saben, en una ciudad commodity como esas,
una vez que entra el extractivismo, en este caso extractivismo petrolero, se van por las nubes los alquileres. Empieza la construcción desaforada. Los sueldos que se utilizan como parámetros son los sueldos de los trabajadores petroleros, que además son sueldos más altos que los de los asalariados, digamos, que todos conocemos. Leí en un artículo, cuyo autor no me acuerdo ahora, leí un artículo en una revista, la revista Crisis, hace 2 años, cuando hubo el problema en Cerro Dragón, que decía que el metro cuadrado en Comodoro Rivadavia era tan caro como el de Puerto Madero. Fíjense ustedes, ¿no? Para que se den una idea de qué ciudad se va forjando al calor del avance del extractivismo, de ese clúster de empresas que crea además subempresas tercerizadas, ¿no?, que le prestan servicios. ¿Qué sucede en este contexto? Bueno, en este contexto es difícil que podamos hablar de sostenibilidad, es difícil que podamos hablar de inclusión y de igualdad. Todo lo contrario, lo que tenemos es una reactualización del patriarcado, ¿no?, sobre todo en los contextos de economía de enclave. ¿Qué quiere decir esto? 3 cosas. Primero, hay una desarticulación, como yo le decía anteriormente, del tejido social y económico previo existente, ¿no? Completa desarticulación y dislocación, imposición de otro tipo de actividad. Segundo, lo que hay es un impacto y una rejerarquización vertical de las relaciones de género, ¿no? Y tercero, una acentuación de los estereotipos de la división de género. Esto quiere decir que por un lado encontramos más reforzado la figura del hombre proveedor y por otro lado encontramos 2 figuras femeninas. Por un lado, la mujer cuidadora, que está o tiene a su cargo la reproducción social y de la fuerza de trabajo, y por otro lado la mujer como objeto sexual, trata y prostitución. Porque además, en una sociedad extractivista, en un pueblo campamento o en una ciudad commodity, el dinero abunda. El dinero abunda y el dinero manda, que es el dinero del hombre que trabaja en el sector petrolero, ¿no? Entonces, Añelo, Rincón de los Sauces, Catriel, Comodoro, Río Gallegos, a los cuales se van a sumar otras ciudades, por ejemplo en Vaca Muerta, ahora que se plantea explotar los hidrocarburos no convencionales, está por supuesto cerca de la localidad de Añelo, donde ya hay problemas de trata graves y problemas de prostitución. Entonces, en estos contextos se acentúa la explotación sexual, como también se acentúa la violencia de género al interior de los hogares, en tanto y en cuanto se fortalecen estas divisiones de género entre hombre proveedor y mujer cuidadora y objeto sexual. Entonces son imaginarios que efectivamente vuelven y que nos traen en la memoria la historia del extractivismo en América Latina. Tercero, con esto termino. ¿Tengo 2 minutitos más? Dale, me doy tranqui. Tercero, dicho esto, a mí me gustaría contarles acerca de cuál es el rol de las mujeres en las luchas socioambientales, porque si no aparece esto como muy parcial, dado que efectivamente hay resistencias, y en las resistencias las mujeres tienen un rol fundamental. Así como ha habido un proceso de ambientalización de las luchas en América Latina, ha habido también algo previo y que se justapone a este proceso, que es el de la feminización de las luchas en América Latina. Las mujeres son protagonistas centrales de las luchas hoy en América Latina y de las luchas socioambientales en particular. Y fíjense, recuerdo que cuando hacíamos nuestro trabajo de campo sobre el tema de media minería y analizábamos las primeras asambleas socioambientales, los llamados hoy en día activistas, muchas de ellas mujeres, no se reconocían como ambientalistas, no se reconocían como ambientalistas. En realidad hubo casi un devenir ambientalista, producto casi, no de la opción, sino de la necesidad de salir a defender la vida y el territorio. Eran ambientalistas sin saberlo y lo fueron en los hechos mismos, en la lucha, se fueron empoderando. Lo mismo sucede con las mujeres, en el sentido siguiente: las mujeres no se reconocen como feministas al inicio, no se reconocen como feministas y además buscan romper con el feminismo liberal en ese sentido, con el cual no se identifican necesariamente, pero en las luchas mismas van adquiriendo
van desarrollando un empoderamiento tal y se van reconociendo en una suerte de feminismo popular que hoy es central en América Latina, ¿no? Entonces han devenido feministas y uno lo puede encontrar en las mujeres indígenas, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, y lo puede encontrar en las asambleas socioambientales en Argentina, así como en los pueblos originarios. Ese devenir de los feminismos populares que tiene una serie de elementos comunes, ¿no? Primero, la lucha contra el patriarcado, eso sin duda, ¿no? La exigencia de despatriarcalización de nuestras sociedades. Segundo, el debate sobre la autonomía, que es largo y lejano debate, que es primero la lucha de clases, ¿no? ¿Se acuerdan de ese tema? Que sí es la lucha de clases o efectivamente esto tiene un sentido propio, pero además tiene que ver la autonomía también con el tema de los cuerpos, la autonomía sobre y el control sobre los cuerpos femeninos. No se olviden de toda la temática ligada a la despenalización del aborto que está hoy tan candente en América Latina. Por otro lado, tercer tema que a mí me parece fundamental, hay una ampliación del debate que tiene, o que se desborda la agenda tradicional de los feminismos más considerados liberales. ¿Por qué? Porque está todo el tema de la tierra y el territorio, que antes no estaba, ¿no? La tierra y el territorio, la defensa de los mismos, ¿no? Así como también el tema del cuerpo y la representación y los debates que ello conlleva. Una feminista peruana largó una frase que a mí me pareció muy interesante en ese evento que les contaba que tuvimos en Ecuador en junio, que decía: el cuerpo es el territorio, ¿no? El cuerpo es el territorio, debemos defenderlo. Y cuarto, otro elemento, la necesidad de desarrollar un pensamiento situado. El feminismo es eso, ¿no? Básicamente pensamiento situado, ¿no? Que en este caso pone en el centro la relación de interdependencia con la naturaleza. Y ahí los aportes del ecofeminismo, ecología y feminismo son interesantes, ¿no? Porque son los que han puesto el eje en esta relación de ecodependencia con la naturaleza que antes no aparecía como central, y porque además del ecofeminismo también, y cierro con esta imagen que me parece interesante, se pone el paralelo de la explotación entre la naturaleza y la mujer, ¿no? El hombre, en un contexto extractivo, señala o considera inferior a la naturaleza y a la mujer. Y la mujer lo que busca es precisamente denunciar este paralelismo entre la explotación de la naturaleza y la explotación de la mujer. ¿Por qué? Porque hay en la naturaleza y hay en la mujer un trabajo social no reconocido que tiene que ver con toda la economía del cuidado, que tiene que ver con el rol de la reproducción, con el rol de la crianza, y la economía del cuidado que uno puede proyectar también hacia la propia naturaleza. Ese trabajo oculto, invisibilizado, no pagado, ese trabajo es el que hay que poner de relieve, precisamente, pero no en clave esencialista. Porque no es que la mujer tenga en esencia esto en su rol. No, es un rol que tiene que ver con la división histórica del trabajo entre mujeres que son cuidadoras y hombres proveedores. Porque, insisto, la igualdad solo puede pensarse en tanto y en cuanto pensamos esa duplicidad de roles articulados en mujer y hombre. Entonces, esta relación, este paralelismo de la naturaleza con la mujer nos ayuda a pensar también esto de la explotación invisibilizada. El extractivismo, la lucha con el extractivismo, entonces han dado visibilidad a muchos problemas, cuestiones que tienen que ver sin duda con la mujer, no solo por su protagonismo central, que es transversal, porque no son solo mujeres de clases medias ni exclusivamente de sectores populares, hay de ambos sectores sociales, y hay además el extractivismo ha puesto también en el centro el rol de las mujeres en aquellas pequeñas, medianas localidades más marginales, donde las cámaras de televisión nunca van. Las cámaras de televisión están acá, en el centro, sobre todo, en las grandes ciudades. Entonces las mujeres más marginalizadas hoy tienen, digamos, mayor visibilidad o en todo caso mayor protagonismo en la lucha, pero han tenido un rol protagónico mayor, creo yo, en la elaboración de un lenguaje de valoración diferente del territorio, diferente de la naturaleza, ¿no? De cuidado del medio ambiente, de cuidado de la biodiversidad y, por supuesto, de rescate de los bienes comunes. Muchas gracias.